El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Alabado sea Jesucristo. ¿Cómo están? El domingo pasado yo creí que no íbamos a ver mucho porque era el día de los finados, ¿verdad? El día de los difuntos. Y sí, pues algunos fueron a ver a sus familiares, a sus difuntos, y pudieron estar en misa también, ¿verdad? Eso fue una cosa muy buena, que siempre hay que darle el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Aunque tengamos esa bonita devoción de visitar las tumbas de los difuntos, aunque a veces se nos pasa un poco de la mano, ¿verdad? Con el cariño. Como decía yo el domingo pasado, si usted le tiene cariño a sus seres queridos y los cuida estando en vida, está bien que cuando mueren les hagamos toda la pompa. Pero si durante su vida la viejita, el viejito le tocaba sobarse solito, ¿verdad? Sus enfermedades, sus dolores, de nada sirve que le llevemos mariachi, que le hagamos reventazón de cohetes o que le hagamos el montón de cosas cuando ya no se puede. Entonces, ahorita hay que cuidarlos. Ahorita hay que estar con ellos. Ya muertos, uno no siente ni agradece, dice la gente, ¿verdad? Pero bueno. Hoy el tema que nos propone la liturgia, hermanos, es la iglesia. Hoy vamos a aprender un poquito sobre el gobierno de la iglesia. Necesitamos conocerlo, porque esta es una cosa que todos los católicos debemos saber. Cuando nosotros decimos que la iglesia es santa, ¿qué más? Aló, se me durmieron.
santa y apostólica. Apostólica no significa que así se le ocurrió a alguien, no. La iglesia es apostólica por varias razones. La primera, porque lo que creemos es la fe de los apóstoles. Nuestro Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles. Todo el Nuevo Testamento está hecho por apóstoles y evangelistas. Los evangelios, las cartas de Pablo, el gran apóstol de los gentiles, ¿verdad? Entonces, nuestra fe es apostólica porque somos herederos de la fe de los apóstoles. Pero también nuestra iglesia es apostólica porque sigue siendo gobernada por los apóstoles. Ellos están al frente de la iglesia. Por ejemplo, el Papa es el sucesor de Pedro y todos los obispos son sucesores de los apóstoles. Nuestro obispo, Monseñor Fabio, el arzobispo metropolitano, Monseñor José Luis, los obispos de cada diócesis, cada uno son sucesores de los apóstoles. Y todos ellos juntos, teniendo a Pedro como cabeza, son los que gobiernan la iglesia, son los apóstoles. Ellos son sucesores de los apóstoles. Y por eso la iglesia sigue siendo gobernada por los apóstoles. Nosotros somos el pueblo apostólico. No porque así dice la Biblia, no porque alguien se lo inventó, sino porque esta es la herencia. Los apóstoles impusieron las manos a otros que serían sucesores de ellos, y ellos a su vez impusieron las manos a otros, y así, por 2000 años sin interrupción, el Espíritu Santo conduce a esta iglesia, teniendo como cabezas a los apóstoles, que ya no son solo 12, son un montón. Los obispos hoy son miles en la iglesia. Eso sí, cuidando que solamente uno sea el sucesor de Pedro. ¿Cómo se llama el sucesor de Pedro hoy? León XIV, ¿verdad? Así se llama. Él es el sucesor de Pedro y todos los demás obispos son sucesores de los apóstoles. Pero ¿por qué León XIV es sucesor de Pedro? Fíjense, esto es importante que nos hagamos esa pregunta. Porque los cardenales lo escogieron como el Papa, pero es que el Papa no es un título nada más. A él se le encomienda el cuidado de una diócesis. El Papa tiene una diócesis. ¿Y cuál es esa diócesis? ¿Cuál es esa diócesis? Una diócesis de Roma, aquella de la que fue obispo Pedro. Por eso el Papa es sucesor de Pedro, porque la iglesia que está en Roma y su catedral es la Basílica de San Juan de Letrán, de esa iglesia que está en Roma, de esa diócesis que está en Roma, el primer obispo fue Pedro. Porque él evangelizó aquella comunidad con Pablo, claro, pero Pablo no fue obispo territorial de aquel lugar, Pedro sí. Y Pedro fue el obispo de esa diócesis, el que gobernaba, el pastor, el que hacía, ¿verdad? Cuando lo mataron, eligieron a otro como sucesor de Pedro para la diócesis de Roma. Tenemos los nombres de por lo menos 3 o 4 que fueron sucesores de Pedro en esa diócesis de Roma. Uno se llamaba Lino, el otro Cleto, imagínense los nombres antes. Otro Clemente,
Otro, Cornelio. Clemente, por ejemplo, Clemente escribió cartas. Él escribió cartas como Pablo. Y existen esas cartas que se llaman las cartas de Clemente Romano a los corintios, a los romanos. Él escribió, trató de llevar un poco así como lo llevaba Pablo, ¿verdad? Fue escritor, y de él, de sus escritos, tenemos muchos datos de la vida de las primeras comunidades de aquel tiempo, de cómo vivían esas primeras comunidades. Por ejemplo, Clemente Romano le toca disolver un problema que hay dentro de la comunidad, porque ese era el ministerio de Pedro. El ministerio de Pedro es ser el fundamento de la unidad. Y el que está con Pedro está dentro de la barca del Señor. Y el que está en contra de Pedro está fuera. Es la comunión. Entonces, de esa diócesis de Roma, de la cual Pedro fue el primer papa, hoy el Papa León XIV es el obispo de esa diócesis, de la diócesis de Roma, y su catedral es la Basílica de San Juan de Letrán. Y hoy celebramos la dedicación de esa basílica. Curiosamente para nosotros un dato interesante es que esa basílica está dedicada al Santísimo y Divino Salvador del mundo. ¿Sabían eso ustedes? La Basílica de San Juan de Letrán está dedicada al Divino Salvador del mundo. Por eso en su fachada está Cristo en el centro, con una cruz como Redentor del mundo, y junto a él a todos los apóstoles. Y esa es la catedral del Papa. Como de nuestro obispo, Monseñor Fabio, su catedral es San Miguel, la basílica, que hay que decirlo, no todas las catedrales son basílicas, solo nuestra catedral es la única catedral del país que tiene el privilegio de ser al mismo tiempo catedral y basílica. En el país hay varias basílicas, está la Basílica del Sagrado Corazón, la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? Pero solamente catedral basílica, solamente la de San Miguel. ¿A que no adivinan por qué? ¿Por qué es catedral basílica? ¿O por qué es basílica la catedral de San Miguel? Les voy a contar. La palabra basílica viene del griego basileia, que significa la casa del rey o de la reina. Donde vivía el rey se le llamaba basílica, porque uno cree que los reyes vivían en los castillos. No, los castillos era para que el rey se cuidara. Los castillos eran fortalezas, no podían entrar los enemigos. Pero los reyes no vivían en esos castillos, vivían en palacios que se les llamaba también basílicas. Ahora, ¿quién adivina por qué se llama basílica en la catedral de San Miguel? Por la reina de la paz. Ahí vive una reina, y es la reina de todo el país, la reina de toda la nación. Allí la tenemos nosotros, tenemos ese privilegio. La reina principal, la patrona principal de la República está en nuestra catedral. Por eso la catedral de San Miguel se llama Catedral Basílica. La de Santiago de María, por ejemplo, solo es catedral, la catedral de Santiago de María. La catedral de Zacatecoluca, donde está el obispo de Zacate. La catedral de San Vicente, la catedral de Chalatenango. La catedral metropolitana de San Salvador no es basílica. Es metropolitana, sí, pero no es basílica. Basílica, catedral, solo la de San Miguel. ¿Por qué? Porque allí vive una reina, ¿verdad? Está coronada.
Hace poco estábamos celebrando los 100 años de su coronación pontificia, porque las reinas o las patronas o patronos principales de las repúblicas no las coronan los obispos, la corona el Papa y manda un enviado, un delegado suyo, que va a ese país, que lo tienen que recibir como que fuera el Papa. Tiene que ir la delegación oficial de la Iglesia y del gobierno a recibir a ese delegado del Papa, acompañarlo a la misa, a la solemnidad, donde le va a hacer la coronación a la patrona o al patrono principal de una república, de una nación. Por eso, la Basílica de San Juan de Letrán, que es lo que estamos celebrando hoy, representa a la Iglesia, a toda la Iglesia. Y bueno, ya que hablamos un poquito sobre las catedrales y sobre cómo se gobierna la Iglesia a través de los obispos, hay que hablar un poquito sobre el templo. El templo, hermanos, no es solamente un lugar físico. El templo es un lugar teológico. El templo es el lugar donde se encuentra Dios con el hombre. ¿Se acuerdan cómo vivía el hombre cuando estaba en el jardín del Edén, por ejemplo? ¿Cómo era el jardín del Edén? Pues el hombre tenía todo lo que quería, pero la principal característica del jardín del Edén era que el hombre y Dios se sentaban a platicar en las tardes. El día de la tragedia, Dios bajó al jardín a buscar a su amigo. Y el hombre, manchado por el pecado, se escondió. Y Dios le dice, ¿y por qué te escondes? ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Y ahí empieza toda la historia del pecado. Eso quiere decir que Dios y el hombre en el jardín del Edén se encontraban de alguna manera. El templo, hermanos, los templos, nuestros templos, tenemos el privilegio en la parroquia de que todas las comunidades tienen sus ermitas, tienen sus templos, y una buena parte de esos templos tienen la presencia del Santísimo Sacramento. ¿Y qué es entonces el templo? El templo es el lugar, si lo quisiéramos ver así poéticamente, tendríamos que decir que el templo es un pedacito del jardín del Edén, donde Dios y el hombre se encuentran así como son. Vienen y se encuentran. Porque aquí, hermanos, no es que estamos los más santos, no. Aquí no estamos los más santos. Al contrario, a veces somos los más necesitados de misericordia, nosotros. Venimos al templo porque queremos encontrarnos con la presencia. Venimos, y el templo es, hermanos, el signo de que a pesar del pecado, a pesar de las dificultades de la vida, Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos deja solos. En este altar, aquí a este altar, nosotros venimos a los momentos más importantes de nuestra vida. En este altar muchos de ustedes se han casado, tal vez no aquí o tal vez otros en otro lugar, pero es siempre el templo, el lugar como encuentro, el lugar del encuentro. En este altar muchos de ustedes aquí se han casado, aquí han sido bautizados sus hijos, al pie de este altar. Aquí hemos traído con dolor el cuerpo sin vida de algún familiar, de algún pariente, de nuestro padre, de nuestra madre. Aquí, en este altar hemos llorado de alegría, en este altar hemos llorado de tristeza, en este altar hemos prometido con esperanza, porque aquí cuando están en este altar casándose se prometen de todo. Al día siguiente se les olvida, pero aquí se prometen de todo, ¿verdad? Yo voy a estar ahí, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ¿verdad?
Y aquí, en este altar venimos también a pedir perdón cuando hemos pecado. Aquí venimos también al templo a buscar a Dios. Entonces el templo, hermanos, no es un edificio nada más. Es el lugar donde venimos a buscar a Dios, donde tratamos de acercarnos un poquito a Él. Es el lugar donde venimos, como dice un canto muy bonito, dice, venimos, Señor, con nuestras manos manchadas, arrepentidos, venimos buscando tu perdón. Estamos aquí, venimos a este altar a suplicar que nos perdones. Venimos con el corazón lleno de alegría también y de gratitud. Venimos a agradecerle a Dios y traemos una parte de aquellas bendiciones que Dios nos ha dado a este altar. Por eso, el templo, hermanos, es un lugar sagrado, es un lugar especial, pero más allá, todavía, no solamente el templo físico, este templo donde nos estamos reuniendo. También dice San Pablo hoy a los corintios, ustedes son la casa de Dios. Qué bonito lo que dice San Pablo. Por eso, yo ahorita que estoy acá en la parroquia, no sé si después otros padres lo continúen, pero estoy tratando de continuar un signo que es elocuente, que es bonito hacerlo. Si no se hace, no hay problema tampoco, pues no es fundamental del ritual, pero sí tiene mucho significado. Y es que cuando estamos celebrando una misa de cuerpo presente, el cuerpo se inciensa como se inciensa el altar en la misa. Y uno dice, ¿y por qué le está echando humito al difunto el padre? ¿Será que venía un poquito, verdad, ya pasadito? No. Es que ese cuerpo que ya no tiene vida, un día fue templo. Ya no lo es porque ya no hay vida ahí. El cuerpo ya se está comenzando a desintegrar. Nosotros le tenemos que poner cosas para que no se descomponga rápido. Ya se está comenzando a convertir en tierra, porque acuérdense lo que dice el Señor, polvo eres y al polvo volverás. Apenas morimos, en el momento en que morimos comienza el cuerpo a convertirse, porque es un mandato de Dios. Comienza a convertirse en tierra porque fuimos formados de la tierra. Y en el momento en que morimos, nuestro cuerpo comienza a regresar a la tierra porque es mandato de Dios. Nosotros le ponemos cosas para que, y está bien, pues para que nos dure un poquito más, un par de días. Pero luego hay que llevarlo al cementerio, depositarlo en la tierra. Y fíjense que yo siempre digo, cuando nosotros estamos sepultando, lo digo ahorita porque me ponen atención, cuando estamos aquí con el muertito nadie pone atención. En el momento todos están dolientes, pues claro, uno no tiene oídos para nadie. Pero cuando llevamos nuestro difunto al cementerio, estamos haciendo un acto de justicia. ¿Por qué? Porque en nombre de Dios le estamos devolviendo a la tierra lo que un día Dios tomó prestado. Dios agarró un poquito de tierra para formar ese cuerpo que nosotros llevamos con dolor ciertamente a una tumba donde se reducirá a polvo, a tierra. Pero antes hay que incensarlo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo fue templo y morada del Espíritu Santo. Porque fue altar. Ojalá haya sido así, ¿verdad? Porque hay quien que viene a la iglesia nomás para el bautismo, ¿verdad? Y de ahí como que lo que le echaron fue ácido sulfúrico porque no volvió, ¿verdad? Como que lo que le echaron fue lejía porque no volvieron. O venimos solo cuando nos traen. ¿Se ha fijado que hay católicos que vienen a la iglesia solo cuando los traen? Está tiernito y lo traen para bautizar. Ya va creciendo un poquito y lo traen para la primera comunión.
No viene, sino que lo traen. Está más grandecito y ahí lo traen jalado, amarrado y todo, viene para la confirma. De ahí se da un receso como de 25 años, como de 10 años. Y ya no lo trae la mamá ni el papá, hoy lo trae una cipota o un cipote bien apercollado porque se van a casar, ¿verdad? Ahí lo traen. Él viene contento porque se va a casar, ¿verdad? De ahí no vuelve a venir hasta que ya lo traen con los pies para adelante, ¿verdad? Que ya va al descanso eterno. Nunca vino solo, sino que vino solo cuando lo traen. El templo es el lugar del encuentro con Dios. Y fíjense, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que dice el evangelio que hemos leído hace algunos domingos, el juicio final. El evangelio que leímos el domingo pasado fue el del juicio final. Cuando el Señor le dice a los de la derecha, a las ovejas, vengan, benditos de mi Padre, no los está premiando, les está diciendo, ustedes son míos porque siempre fueron míos, siempre están conmigo, siempre estuvieron cerca, siempre estuvieron caminando junto a mí. A los otros tampoco es que los castiga, simplemente les dice, apártense de mí. Nunca estuvieron conmigo, entonces ahorita no tienen nada que venir a buscar aquí, ¿verdad? Apártense. Si nunca hemos estado con Dios, no tenemos nada que ir a buscar cuando ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Claro, Dios siempre es misericordioso, pues ahí está el ejemplo del buen ladrón. Siempre es misericordioso, pero ¿qué significa esto entonces? Que a Dios hay que buscarlo ahorita mientras podemos encontrarlo. Hay que caminar junto a Él, hay que escuchar su palabra, hay que venir al templo y hay que cuidar el templo, hay que cuidarlo. Y voy a hacer no me gusta decir cosas así, ¿verdad? En la homilía, pero lo voy a decir ahorita porque si no se me va a olvidar. Porque estamos hablando del templo. Cuidemos nuestro templo, hermanos. Cuidémoslo. Si usted, por ejemplo, viene a misa y le gusta comer chicles, no me ponga los chicles debajo de la banca. Porque a veces cuando hacemos limpieza nos toca, pesan esas bancas. A veces mascamos chicle y le ponemos el chicle abajo de la banca, ¿verdad? Entonces, a uno le toca andar raspando porque ahí está. Si usted masca chicle, que está bien, pues si usted tiene ese hábito, cuando ya no lo quiere tener, tranquilamente levántese, o antes de la misa, ¿verdad? Levántese y deposítelo en el lugar que le corresponde, ahí en el basurero. No lo pongamos debajo de la banca porque pues tenemos que cuidar la casa de Dios. Es nuestra casa y es la casa de Dios, ¿verdad? Así es que bueno, como digo, estas cosas casi siempre procuro decirlas al final, a la hora de los avisos, pero si no lo decía ahorita se me iba a olvidar. Cuidemos la casa de Dios. También la basurita. De repente el niño tiró alguna cosita, alguna bolsita, recojámosla y llevémosla al basurero. Cuidemos la casa de Dios, porque es la casa del Señor y es la casa de nosotros también. Alabado sea Jesucristo. Pongámonos de pie y profesamos nuestra fe.